nos van a abrir el corazón y estamos siendo más de 340 pantallas conectadas, lo cual implica que detrás hay mucha vida religiosa, comunidades enteras, queriendo ser parte de este caminar, de este escuchar a Jesús en esta hora para reimaginar el relato de la vida consagrada. Todo un desafío que viene de manos de la Comisión de Formación de la Vida Religiosa de la CLAR, a quien en un momento vamos a presentar. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Me va a acompañar en esta tarde, en este encuentro en la moderación, la hermana Azucena Correa, quien es misionera de la Inmaculada Concepción. Bienvenida, Azucena. Muchas gracias, Daniela. Es un gusto poder estar compartiendo esta tarde. Y por supuesto que Daniela, reconocida en la CLAR, nuestra secretaria general, que nos regala ese servicio y ese don de alegrarnos en cada encuentro. Ella pertenece a la congregación de las hermanas capuchinas de Madre Ruata. Estaremos en la moderación. Entonces, Daniela, te cedo la palabra. Gracias, Azucena. Ustedes saben que esta propuesta realizada por la comisión se va a dividir en 3 entregas, en 3 semanas. Hoy nos vamos a abocar exclusivamente al ver y escuchar. Por lo tanto, es una jornada para abrir el corazón, para sintonizar con todo lo que nuestros hermanos nos van a compartir en esta tarde, que nace de sus experiencias, de su caminar como vida religiosa joven y de aquellos que se disponen a acompañar a los jóvenes en los diversos procesos formativos. Es un espacio para construirlo juntos. Por eso me voy a tomar el atrevimiento, primeramente, de presentar a la cara visible de quienes han organizado este encuentro, del cual solo de mi parte soy ayuda en la moderación, pero Azucena es integrante de la Comisión Formación de la Vida Religiosa. Nos acompaña el padre Guillermo Campuzano, conectado desde Estados Unidos. Él es de la familia vicentina, misionero vicentino. Nuestro querido hermano Diego, conectado desde Chile, de la Congregación de la Santa Cruz. Azucena, como se las presentaba, conectada desde Colombia, misionera de la Inmaculada Concepción. Beatriz, conectada desde Colombia, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, y la querida hermana Ángela García, conectada desde Nicaragua, de las hermanas franciscanas alcantarinas. Qué hermoso entonces es que esta comisión haya pensado, se haya reunido y llegue en esta tarde con esta apuesta de reflexión y de trabajo. Voy a dejar de compartir y te paso la palabra a Azucena. Gracias, Daniela. Creo que es justo y digno darle gracias a Dios por esta vida que nos regala constantemente y en medio de esta realidad que vive nuestro mundo y algunos países de América Latina, como Colombia, entre otros, con una realidad tan dolorosa, tan golpeada por todos la violación de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Creo que llega el momento, Danielita, de darle paso a nuestro hermano Oscar, que nos va a dirigir la oración y que es el momento también de abrir el corazón a que el Espíritu de Dios sea quien acompañe esta jornada. Azucena, Oscar es un joven de la familia vicentina que hoy nos va a regalar entonces este espacio orante. Bienvenido, Oscar. Adelante. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Estoy acá con 2 de mis compañeros de camino. Yo soy colombiano, ellos son de Venezuela y de Costa Rica. Es un gusto para nosotros estar compartiendo este espacio, compartiendo la experiencia de la fe, la experiencia de la comunidad. Las invito y los invito a que nos dispongamos, abramos nuestro corazón y le pidamos al Espíritu que nos asista en este momento, para que sea Él quien conduzca este encuentro y nos ayude con su fuerza a comprender lo que desde su palabra Él nos quiere revelar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se dio media vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos contestaron. Maestro, ¿dónde vives? Él le respondió: Vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús por el testimonio de Juan era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés encontró en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, quiere decir Cristo. y lo llevó a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. exclamó Natanael. De Nazaret puede salir algo bueno. Le dice Felipe. Ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, comentó: Este es un auténtico israelita en quien no hay doblez alguna. Natanael le preguntó. ¿Por qué me conoces? Jesús respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi yo cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús prosiguió: ¿Te basta para creer el haberte dicho que te vi debajo de la higuera?
verás cosas más grandes que esas. Y añadió Jesús: Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, les invito para que meditemos este texto, volvamos sobre él, identificando cómo Jesús llama a las primeras discípulas y a los primeros discípulos, y cómo esta llamada actual, y cómo esta llamada se hace actual en nosotras y en nosotros. Vamos a meditar este texto en un minutico y luego concluiremos con la oración. Hagamos eco de este texto y unámonos por medio de estas peticiones en las cuales nos vemos reflejadas y reflejados, porque así como los primeros discípulos, las primeras discípulas, nosotros sentimos que Jesús nos llama, que Jesús nos convoca. Les invito para que nos unamos desde allí sin encender los micrófonos con este estribillo del himno de la CLAR y luego de algunas peticiones vamos a reiterar el canto. Estamos de fiesta, ya es la hora. María que apresura, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la rueda no se puede apagar. Señor, enséñanos a ser como el Bautista, quien señala el camino a dos de sus discípulos y los conduce a tu presencia. Líbranos de toda actitud posesiva y manipuladora hacia las personas de nuestras comunidades. Que seamos auténticos testigos de tu Evangelio y generosos en el acompañamiento que damos a aquellos que buscan seguir al Maestro. Si pueden subir un poco el volumen, les agradecemos. Como las primeras discípulas, los primeros discípulos, nos preguntamos: ¿dónde vives? Y tú nos respondes: vengan y verán. Maestro, enciende en nuestros corazones el deseo de seguirte en un discipulado comprometido con el reino. Instrúyenos con
continuamente para que nuestra respuesta sea audaz, viva, profética y abierta a la escucha de los muchos gritos de la vida que nos confrontan. Oscar, me disculpa, pero no se está escuchando. Si pueden acercarse o ver el volumen. La comunidad de las discípulas y discípulos se va formando. Ellas y ellos forman a otros. Enséñanos a descentrar la dimensión personal del seguimiento, que sepamos valorar la riqueza de la comunidad en la que confluyen personas de distinta cultura, pensamiento y género. Que nuestra experiencia discipular esté conducida por el Espíritu Santo, que suscita carismas y dones y forma los corazones para estar dispuestos a aceptar toda diversidad. Estamos de fiesta, ya es la hora. María ya apresura, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la luz no se puede apagar. Señor, como hiciste con Natanael, remueve los reparos que hacemos a tu seguimiento. Sabemos que reconoces la sinceridad de nuestra búsqueda. Por tanto, ayúdanos para seguirte en libertad, comprometiendo toda nuestra vida, nuestros recursos, nuestras estructuras, de tal manera que construyamos el ideal de sociedad en el cual seamos hermanas y hermanos todos, y en donde se cuide y se defienda permanentemente nuestra casa común. Ya es la hora de la fiesta. Abre nuestra existencia para que la obra del Espíritu, nos ayude a permanecer a lo largo de toda la vida. Que avivemos la fuerza del llamado, creando espacios donde florezca el gozo, donde se parta el pan, donde se comparta la vida, donde se experimente la novedad del Evangelio. Haber sido admitidos a cenar juntos, más que un privilegio, es un compromiso con el amor. Amor que reclama Latinoamérica sedienta de justicia social, de paz y de profecía. Estamos de fiesta, ya es la hora. María ya apresura, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la rumba no se puede apagar. Que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos misioneros vicentinos, por este momentito que nos regalaron. Y entonces ahora le vamos a pedir a la hermana Liliana, quien se encuentra aquí presente acompañándonos, que nos regale sus palabras de bienvenida. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias, Dani. Buenas tardes y un saludo de bienvenida y de cariño a todos. Agradecer de manera especial a la Comisión de Formación de la CLAR y al Secretariado de la CLAR por hacer posible este espacio, que como tantos otros de los que vivimos son espacios que nos hermanan, que nos hacen crecer en conciencia de nuestra identidad, pero también de nuestra misión. Hablar de formación es hablar del núcleo vital de nuestra identidad, de eso que configura nuestro ser y nuestra consagración y que también nos tiene que potenciar lógicamente a lo desafiante del reino.
Yo creo que pues estamos invitados a acoger este itinerario de 3 encuentros que también seguramente nos aportará elementos para formar nuestro corazón de formadores. A mí me resuena mucho siempre cuando hablamos de formación, recordar lo que el Papa Francisco dice de para qué es la formación. La formación no es para aprender mucho, no es para saber más, no es para colgar títulos. La formación en un consagrado o una consagrada es fundamentalmente para hacerse un mejor testigo. Y aquí seguramente que muchos de ustedes, pues Dios y sus congregaciones les han encomendado la misión de ser formadores, pues lo que se les encomendó es que acompañen el caminar de otros para ayudarlos a ser mejores testigos. Y ayudar al otro a ser mejor testigo es ayudarlo a que salga también lo mejor de sí, ese don, ese carisma, esa manera típica como Dios se complace en esa persona. Entonces, que podamos hacer de estos días de encuentro la posibilidad de seguir creciendo en sinergia, en unidad, en conciencia de que somos familia dispersa por distintos lugares del continente y de que tenemos una tarea fundamental y es seguir contribuyendo a la formación de testigos más aptos, más comprometidos en este momento de la historia, más capaces de poner la mirada en Jesús y de caminar con otros y en condición de hermanos. Bienvenidos y el agradecimiento reiterativo a la comisión que ha hecho posible que podamos tener hoy este espacio y en este itinerario de encuentro y reflexión. Y al secretariado por esa disposición y esa generosidad de siempre para hacer posible este rostro vital de la Clara. Un abrazo a todos y bienvenidos. Gracias, Liliana, por tus palabras. Azucena, ahora todo en tus manos. Gracias, Daniela. Es un gusto pues escuchar a Liliana y este recuerdo que nos hace de que la formación es el núcleo, es lo vital de nosotros como consagrados, como consagradas. Pues hoy damos inicio a este seminario que nos ocupará pues 3 jornadas en los próximos martes. Y hoy centramos nuestra reflexión, vamos a recordar el objetivo general que nos ha convocado a este seminario, escuchar a Jesús en esta hora y con Él y como Él caminar hacia un nuevo modo de situarnos frente a la formación de la vida consagrada en América Latina y el Caribe, para dar una respuesta acorde con el tiempo actual. Hoy nos centramos en el ver y en el escuchar esos gemidos, esos silencios, esos gritos que hay también desde la vida religiosa y especialmente desde las nuevas generaciones y aquellos hermanos y hermanas que vienen asumiendo de parte de nuestra, los que ya somos adultos en la vida consagrada, les vamos traspasando también esta misión de ser testimonios en el hoy de la historia. Y para ello, pues, tenemos hoy que ver los rostros que nos invitan a hacer vida esto que queremos nosotros como vida religiosa de América Latina y el Caribe. Entonces es disponernos para ese ver y escuchar, para pasar por el corazón estos retos y desafíos que nos presenta la realidad pues en este mundo de hoy tan complejo, pero al mismo tiempo que clama por una vida consagrada que realmente sea, como nos acaba de decir Liliana, testigos y profetas de la esperanza, que demos razón de que somos una única familia dispersa por América Latina y el mundo, pero que queremos contribuir con nuestra vida y nuestra consagración y nuestro servicio desde la formación a ir haciendo posible que el reino de Dios se manifieste en medio de esta realidad. Daniela, tienes la palabra. Gracias, Azucena, y así es, a la vida se le pone rostro. Las experiencias, por cierto, tienen nombre, y hoy están con nosotros, con nosotras, hermanos, hermanas, que quieren abrir su corazón. Vamos entonces a conocerlos y a compartir algo de sus vidas, de sus historias.
Nos acompaña Bernie, pertenece a la Orden Carmelita Descalzos de la provincia de América Central, es costarricense, tiene 30 años, acaba de concluir la licenciatura en Teología y realizó su profesión solemne el pasado 25 de enero, y actualmente vive y trabaja en Guatemala. Trabaja con adolescentes vulnerables, realiza su pastoral evangelizadora en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatemala, es integrante de la Comisión Provincial de los Medios de Comunicación Social y Pastoral Juvenil, y es profesor y miembro del equipo encargado del proyecto virtual de la Escuela Teresiana de Promoción Espiritual. También tenemos el gusto de contar con la presencia de la hermana Juana Cecilia Sobrino Reyes. Ella pertenece a la Congregación Misionera de Nuestra Señora del Pilar, es originaria de Honduras y actualmente desarrolla su misión en El Salvador. Es juniora de 6º año, actualmente estudiante del 4º año de licenciatura en Teología de la Universidad UCA en San Salvador. Y en este momento se desempeña como acompañante de un grupo de jóvenes de un internado y está realizando sus horas sociales a través de las clases virtuales. Bienvenida, hermana. También nos acompaña Heidi Gabriela Sayago, pertenece a la Congregación de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, es venezolana y allí desarrolla su misión, está en su 6º año de juniorado, estudia el 7º semestre de Educación con mención matemática en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Caracas, es profesora de matemáticas y de educación religiosa, y a nivel de la vida consagrada es coordinadora nacional de las nuevas generaciones en Venezuela e integrante de la Comisión Nuevas Generaciones de la CLAR. Bienvenida, Heidi. El hermano Edwin Andrés Gil es hermano de las escuelas cristianas, normalista superior, es colombiano y desarrolla su misión en Colombia. Actualmente estudia el 7º semestre de licenciatura en Educación Religiosa Escolar en la Universidad de La Salle. En este momento es coordinador de pastoral del Colegio de La Salle en Bogotá, es coordinador de las nuevas generaciones de Colombia, es docente del área de Educación Religiosa Escolar del grado 10º. Es un gusto contar con su presencia, hermano. Nuestros 4 hermanos, integrantes de nuevas generaciones, pero también acompañantes, formadores. Hoy nos acompaña Alexandra Pina de Oliveira, desde Brasil, y desde Paraguay, nuestro querido hermano Alberto Luna Pastore. Desde Chile. Ah, estás en Chile, Alberto. Bueno, Alexandra es religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Nació en el estado de Maranhão, que forma la Amazonía legal brasileña. Actualmente vive en el estado de Goiás, en el centro-oeste de Brasil. Es religiosa desde hace 20 años. La mayor parte se ha dedicado al servicio pastoral con los jóvenes. En este momento es asesora de la Pastoral Juvenil Vocacional Teresiana en la provincia de Brasil y colabora con la formación en el aspirantado y prenoviciado. Su trayectoria: licenciada en Pedagogía, máster en Ciencia de la Religión, especialización en Formación Humana, y está actualmente cursando un posgrado en Juventud Contemporánea en la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida, hermana. Alberto Luna Pastore, sacerdote jesuita paraguayo, estudió teología en Belo Horizonte, Brasil, y se ordenó en 1990. Ya con 30 años de sacerdocio, estudió periodismo, fue acompañante de formación en diversas casas de formación de los jesuitas en Paraguay, juniores y filósofos, maestro de novicios, responsable de la pastoral juvenil y vocacional. Fue provincial y presidente de la Conferencia de Religiosos del Paraguay y vicepresidente de la CLAR. También rector del Teologado Interprovincial Jesuita en Chile. Tiene publicaciones de poesía y materiales litúrgicas en guaraní y en castellano. Publica reflexiones diarias del Evangelio del Día en guaraní. Ha impulsado la creación y difusión de las canciones para la misa guaraní folclórica y moderna, así como la traducción del misal romano al guaraní.
Desde Chile dirige la página web Misa Guaraní para la difusión del guaraní en la Iglesia del Paraguay. Bienvenido, Alberto, es un gusto contar con su presencia esta tarde. Muchas gracias. A todos estos hermanos que hemos presentado van a tener 10 minutos cada uno para poder compartirnos estas dos preguntas. La primera, en un tiempo de incertidumbre, ¿qué luces vemos desde la experiencia formativa? Y la segunda, Azucena. ¿Cómo viven y cómo se sitúan frente a los distintos relatos que existen al interno de la congregación? Así que bienvenidos, bienvenidas. El tiempo es de ustedes. Y bien, entonces vamos a comenzar con Bernie. ¿Te parece, Bernie? Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, entonces, excelente. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que he preparado. Buenas tardes, hermanos y hermanas de toda la vida religiosa de Latinoamérica y a todos los que nos acompañan. Es una alegría compartir con ustedes en torno a este tema, pero también es un gran reto y les voy a ser sincero, estoy bastante nervioso. Así es que si me trabo un poco, de antemano sepan que es porque estoy nervioso, porque es un tema muy rico, muy interesante, pero también algo delicado. Y como lo veíamos desde el principio, es algo que toca la vida, que toca experiencias vitales y que toca también lo más profundo de nuestras familias religiosas, de nuestras congregaciones, de nuestras órdenes y de nuestras comunidades. Así es que, bueno, porque no tengo mucho tiempo y porque hablo mucho, vamos a empezar de una vez. La primera pregunta, como ya veían, es, en este tiempo de incertidumbre, ¿qué luces vemos desde la experiencia formativa? Y voy a compartir un poco desde mi experiencia, partiendo desde mi experiencia, pero también compartir un poco lo que he logrado dialogar con los hermanos y hermanas con quienes comparto el proceso de nuevas generaciones acá en Guatemala. Me di la oportunidad de preguntarles un poco a ellos y a ellas qué opinaban, qué pensaban sobre esta pregunta y pudimos tener un pequeño diálogo en donde compartimos nuestras diversas experiencias porque realmente varía mucho la experiencia de cada familia religiosa, de cada comunidad, y eso es un factor que no podemos olvidar. La experiencia de cada uno y de cada una varía bastante. Así es que partiendo desde esta realidad de las nuevas generaciones y de mi propia experiencia, creo que las luces las podemos agrupar en dos grandes categorías. La primera es las luces que nosotros percibimos en los procesos en los que hemos participado durante nuestra formación, en nuestros procesos formativos. Y desde la perspectiva de los procesos formativos, yo quisiera resaltar tres luces fundamentales. La primera que queremos resaltar y que resuena bastante es el tema del compartir y del diálogo. Sentimos que nuestros procesos poco a poco se van abriendo cada vez más al diálogo, a la intergeneracionalidad, a la intercongregacionalidad, a la interculturalidad, y hemos percibido en nuestro caso, al menos acá en Guatemala, que el proceso de nuevas generaciones ha contribuido mucho en este tema del compartir y del diálogo. Compartir nuestra vida con hermanos y hermanas que están en etapas formativas muy similares a las nuestras nos ayuda a sentirnos acuerpados, a sentir que no vamos solos y también nos permite compartir e intercambiar experiencias que nos hacen enriquecernos. Verdaderamente creemos que dialogar y compartir la vida es necesario, es fundamental en cualquier etapa formativa. De lo contrario, podemos sentirnos como islas o podemos ahogarnos solos en nuestras propias crisis o en nuestras experiencias de dolor, de sufrimiento que siempre están presentes también en todo proceso formativo. Compartir, abrirnos a los otros es una gran luz. Y de igual manera percibimos que la formación y los procesos formativos son cada vez más integrales y más humanizadores. Muchas hermanas resaltaban la importancia que tiene en sus procesos formativos, por ejemplo,
la apertura a la formación académica, cosa que para ellas va siendo en muchas congregaciones una novedad, una riqueza que antes no estaba presente y que poco a poco las congregaciones van asumiendo y van entendiendo que es necesario y que no se puede ignorar. Esa es otra de las luces que nosotros vamos persiguiendo. De igual manera, la integración de procesos psicológicos y acompañamientos humanos que son cada vez más encarnados y nos ayudan a tener una experiencia de formación que sea más integral. Y finalmente, dentro de nuestros procesos, vemos como una luz la adaptación y el dinamismo. También percibimos que, aunque con ciertas dificultades, pero los procesos formativos y la experiencia comunitaria se va adaptando a los nuevos retos, a la nueva cultura en la que nos toca vivir, y la pandemia es un reflejo de ello, cómo nos ha tocado adaptarnos a distintas experiencias, a modos de vida que son desconocidos para nosotros, por ejemplo, en el ámbito virtual, en el ámbito de los medios de comunicación social. Algunos hermanos resaltaban también que experimentan en sus procesos formativos más libertad en el tema del manejo de los medios de comunicación, como es el tener acceso a celulares mientras están en su proceso formativo, cosa que no se da en todas las comunidades. En muchas comunidades, pues mientras estás en la formación, no puedes tener celular. Pero algunos de los hermanos lo veían como una gran luz. A grandes rasgos, entonces, el compartir y el diálogo, la formación integral y la adaptación y el dinamismo. Eso desde la perspectiva de los procesos. Si nos vamos a la perspectiva de las nuevas generaciones, cómo nos autopercibimos y desde ahí, qué entendemos que son luces en nuestro modo de ser, tenemos que nos autopercibimos como personas más independientes y libres. Que esto no quita que no valoremos el consejo evangélico de la obediencia. Nos sentimos independientes y libres, pero somos conscientes de nuestra opción por ser parte de una comunidad, por caminar entre hermanos y hermanas, y eso nos hace también tener más criterio. Y entonces nos encontramos con que las nuevas generaciones también nos autopercibimos como personas un poco más críticas y también más formadas, lo cual se convierte en un reto tanto para quienes nos acompañan como para nosotros. ¿Por qué? Porque es tener más formación y tener más experiencia de vida. A ver, cada vez las personas que se acercan a nuestras casas de formación vienen con una experiencia de vida más amplia, personas de más de 30 años que ya han hecho su carrera universitaria, que ya han estudiado, han trabajado, y esta experiencia de vida se convierte en cierta forma también muchas veces en una crítica a los procesos formativos demasiado rígidos, cuadrados o demasiado paternalistas, en donde al formando se le toma como a un niño que tiene que obedecer y hacer las cosas simple y sencillamente porque así lo manda el superior o el formador. Las nuevas generaciones de ahora, en muchas ocasiones, necesitamos razones, necesitamos motivos, necesitamos que lo que vayamos a hacer tenga un sentido. ¿Por qué? Porque es muy difícil asumir una realidad, una actitud, por el simple hecho de que alguien más te dice que así debe de ser. Y por otra parte, como una luz, tenemos que las nuevas generaciones nos percibimos como personas más conscientes de nuestra humanidad, y esto en todo lo amplio que pueda significar. Somos más conscientes de nuestra fragilidad. Creo que el tener acceso a muchas realidades, como lo mencionaba anteriormente, medios de comunicación, más información, etcétera, etcétera, nos hace conocer nuestra vulnerabilidad. Y nos sabemos vulnerables. Nos sabemos vulnerables, sabemos que somos parte de una familia religiosa vulnerable, que compartimos con hermanos y hermanas frágiles, y esto es una luz. ¿Por qué? Porque las vocaciones que se van forjando se forjan no desde un idealismo y desde realidades que están así como en las nubes, sino con los pies en la tierra, y los pies muy, muy anclados en la tierra. Yo diría incluso unos pies muchas veces enlodados, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos y también sabemos quién es nuestra familia religiosa
y conocemos sus fragilidades. Y esta conciencia nos hace ser también más fuertes. En torno a esta reflexión sobre las luces, leyendo un poco la Christus Vivit del Papa Francisco, él menciona el tema de la inquietud en los jóvenes, y yo creo que sería una forma bonita de autodefinirnos. Dice el Papa Francisco, la palabra inquietud resume muchas de las búsquedas de los corazones de los jóvenes. Como decía San Pablo VI, precisamente en las insatisfacciones que los atormentan hay un elemento de luz. La inquietud insatisfecha, junto con el asombro por lo nuevo que se presenta en el horizonte, abre paso a la osadía que los mueve a asumirse a sí mismos y a volverse responsables de una misión. Y si yo quisiera decir cuál es la gran luz que está detrás de estas nuevas generaciones, es esta inquietud. Esta inquietud que es una inquietud contra estructuras muchas veces no tan adecuadas para nuestra realidad, con procesos formativos no siempre humanizadores, y una inquietud incluso frente al futuro de la vida consagrada. Como nuevas generaciones llevamos muchas inquietudes, y esas inquietudes no son negativas, realmente son luces que nos hacen plantearnos preguntas que nos mueven a actuar de una manera responsable en nuestra misión. Y finalmente yo creo que todas estas luces, y estoy convencido de ello, son relativas y tienen que estar siempre en relación con la única luz verdadera que es Cristo. Porque cuando absolutizamos un medio y nos olvidamos del fin, entonces desviamos el camino. La única luz verdadera en todo proceso formativo no puede dejar de ser Cristo. Si tenemos procesos más humanizadores, si tenemos más acceso a la libertad, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, es porque creemos o porque confiamos o porque esperamos que eso nos lleve a unirnos más a Cristo, a seguir más los valores del reino, ¿no? ¿Por qué? Porque por más luz que sea, si se aleja de Cristo, se convierte en oscuridad, y lo hemos percibido. La libertad mal utilizada, los medios de comunicación mal utilizados, una fraternidad mal vivida, se convierte en oscuridad. Y voy a dar paso a la siguiente pregunta porque me queda poco tiempo. Perdonen que corro un poco. Muy poco tiempo. Muy poco. ¿Cuánto me queda? Casi 2 minutos. Perfecto. Y la última pregunta decía, ¿cómo se sitúan? Bueno, la segunda, ¿cómo se sitúan y viven frente a los distintos relatos que existen al interno de la congregación? Y esta fue la pregunta que me hizo sudar más, porque realmente me hizo reflexionar bastante y me hizo llegar a una conclusión, a ver, que les quiero compartir, y dudé bastante mientras preparaba si lo compartía de esta manera o no. En una etapa de mi formación que fue bastante difícil y conflictiva con uno de los formadores, esta frase de Amedeo Cincini, que tiene ahí una ponencia que hubo en unas jornadas de pastoral vocacional en la Confer de España en el 2017, él decía que, explicando un poco la realidad de los jóvenes, que el problema de los jóvenes no son los jóvenes en sí mismos, sino los adultos. Y él decía así textualmente, los jóvenes de hoy pertenecen a una generación castigada por los adultos, aún más y sobre todo desengañada y desmoralizada. Y este es un punto muy importante, aunque aún no se ha dicho, el verdadero problema de los jóvenes son los adultos. Los adultos que no los hay, o que son adulterados o adultescenti, y los padres y educadores adultos que a veces recuerdan los propios errores y no quisieran que los jóvenes los hicieran, pero que con frecuencia no saben cómo ayudarles a orientar su mirada hacia el futuro. Y desde esta perspectiva de los relatos, esta frase, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta frase? Yo creo que el problema de los relatos hoy en nuestras congregaciones, más que un problema de qué relato escuchamos, es un problema en muchas ocasiones, no quiero generalizar, en muchas ocasiones es un problema de ausencia de relatos. Me explico. Es un problema de ausencia de relatos porque, al menos en mi experiencia personal, he descubierto que muchas veces en nuestros procesos formativos, por tratar de salvar
a la juventud se ha destruido la historia y el proceso histórico y lo fuerte y las raíces de nuestras congregaciones, de nuestras instituciones. A ver, por tratar de entrar en una novedad que nos lleve a asegurarnos la perseverancia de algunas vocaciones, hemos roto con la historia. Y lo descubro en el hecho de que muchas veces los procesos formativos están marcados más por un aprender a vivir las normas religiosas, las normas de la vida religiosa, que las opciones verdaderas de la vida religiosa, de la vida consagrada. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo nos ubicamos ante esta que yo quiero llamar personalmente ausencia de relatos? Con realismo, como formandos, como nuevas generaciones, ya lo decía anteriormente, somos conscientes de que hay algo que hace falta. Somos conscientes de que hay algo que hace falta. ¿Cómo expresarlo, cómo decirlo y cómo especificarlo? No lo sé, pero somos conscientes de que hay algo que hace falta. Hay una conexión interna a los valores de la vida consagrada que muchas veces se rompe y es a veces, perdón que lo diga así, pero es mi experiencia y mi sentir, no es culpa de las generaciones que están en formación o no es culpa de los formandos, porque a veces podemos decir es que los formandos, etcétera, etcétera, no hacen esto, no viven esto. Es que los formandos muchas veces no tenemos un referente en el cual poner la mirada más allá que en Cristo. Muchas veces en nuestras congregaciones, este rompimiento de los relatos es como un rompimiento de los ídolos que teníamos en la vida consagrada. No estoy diciendo que sea malo del todo si se sabe interpretar. ¿Por qué? Porque se está rompiendo estos ídolos que nosotros como religiosos seguíamos. Grandes estructuras misioneras en las que soñábamos trabajar, grandes personajes misioneros como a los cuales queríamos imitar, hoy no los vemos, se han roto todas estas grandes estructuras y nosotros nos encontramos en una realidad en donde todo es nuevo, en donde tenemos que reconstruir todo. Y entonces nos encontramos con una cierta incertidumbre e incluso hasta sin raíces. ¿Por qué? Porque muchas veces no logramos como jóvenes mirar más allá de nuestro hoy, no logramos mirar más allá del futuro. Y termino con esta última porque sé que se me acabó el tiempo. Desde esta perspectiva y desde esta realidad, entonces lo único que nos queda es abrirnos a la confianza en Dios para poder reconstruir, para poder restablecer el camino y reencontrar itinerarios que nos ayuden, relatos nuevos que nos ayuden a reimaginar, a reconstruir nuestra vida consagrada. Muchas gracias. Gracias, Bernie, por tu testimonio, por tu apertura. Le vamos a pedir a Juana entonces que ahora nos comparta su experiencia. Vamos a tratar de utilizar esos 10 minutitos para poder dar el tiempo a todos en la participación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar, a ver. Me dicen si la ven completa, por favor. Ahora sí, adelante. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco lo que Bernie decía, yo también lo pongo desde mi experiencia, pero también desde la experiencia de las nuevas generaciones. Yo le pedí a algunos también que me ayudaran a formular un poco lo que era la respuesta de estas preguntas que nos hacían. Y iba sacando como palabras claves. En estas luces, como bien sabemos, pues la formación como nuevas generaciones se ve cada vez más retada frente a las nuevas exigencias en la actualidad. Y en todos nuestros procesos formativos hemos encontrado pues estas luces que nos orientan hacia dónde debemos caminar como vida religiosa joven. El acompañamiento, como primer punto,
es nuestro espacio para desarrollarnos como personas. Como personas, pero también para desarrollar nuestra sensibilidad. Ante la realidad que estamos viendo en muchas congregaciones, la mayoría de las hermanas pues se encuentran mayores y es una poca cantidad la que vemos que hay juventud. Entonces, frente a esta realidad de tener hermanos o hermanas mayores, pues también nos reta a desarrollar esa sensibilidad desde esa compañía o desde esa presencia de cada una de las hermanas, ya que vamos compartiendo, vamos encontrando retos con ellos y con ellas, y después de esa experiencia o de esa sensibilidad que vamos ganando dentro de nuestras comunidades, es lo que nos permite pues salir al encuentro de nuestras pastorales con una mayor sensibilidad. Las casas formativas se han encaminado a tener cambios personales y comunitarios. Aquí vamos viendo cómo esa cultura del cuidado que tanto mencionaba el Papa Francisco, sobre todo en este tiempo de pandemia, nos lleva como a cuidarnos no solo a nosotros, sino a nuestros hermanos o hermanas que forman parte de las comunidades. Nos compromete también a cuidar a las personas que están fuera y con las cuales nos íbamos relacionando. Y bueno, tener como nuestra mente, cuerpo sano, es lo que nos va a llevar a pensar en un bien común y no tanto un bien personal. Y es por eso que vamos encontrando como esas herramientas para vivir de una forma creativa. Y nosotros recalcábamos un poco, retomar, mejor dicho, lo de la pandemia, porque también fue algo que nos ayudó, a pesar de todo, nos ayudó tanto a las nuevas generaciones como a las congregaciones, y la empezamos a ver también desde una manera positiva en el aspecto de las redes sociales. Este tiempo de confinamiento fue como la herramienta que usamos para desempeñarnos en nuestra pastoral. Como decía el Papa Francisco, el continente digital, pues lo volvimos a retomar, y lo que menciona en la Laudato Si, voy a mencionar como esos tres, de la reflexión, el diálogo y el encuentro personal, lo transformamos en hacerlo presente. En la Laudato Si lo mencionan un poco como que es lo que nos está destruyendo muchas veces los medios de comunicación, pero aquí para nosotros como nuevas generaciones fue un momento de ver una luz, de transformarla para hacer nuestros espacios de diálogo, de encuentro, pero sobre todo de reflexión. También fue un tiempo de ver o de ir fortaleciendo nuestra conciencia crítica respecto a lo que vemos y oímos. El compromiso formativo también nos implica un compromiso, nos exige el saber compaginar. Bueno, sabemos que en nuestras etapas formativas es el tiempo de estudios, entonces también nos llevaba como a compaginar eso, el tiempo de estudio, la pastoral y las vivencias personales. Digo vivencias personales porque, como bien mencionábamos anteriormente, la diferencia de edades pues se nota también hasta en los momentos de nuestras crisis, de nuestros momentos, y veíamos que una de las luces era que podíamos encontrar esta nueva visión de entrega en ese relacionarnos. Y es por eso que vivimos estos cambios personales y comunitarios. También comprendemos o vemos como luz que este tiempo formativo es un compromiso personal. Compromiso personal porque nosotros mismos nos hemos ido o nos vamos comprometiendo
a nuestra formación. Creo que como nuevas generaciones, hablando desde la realidad de aquí de El Salvador, independientemente de todas las actividades que tengamos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, nosotros nos damos ese espacio para formarnos y seguir creciendo, porque sabemos pues que somos personas que debemos estar en constante crecimiento personal y sobre todo en nuestra formación. Y también vemos como una luz este compromiso intercongregacional. En las nuevas generaciones vamos viendo de que ya el trabajo no solo es desde nuestras congregaciones, sino que ya vamos viendo qué otras realidades, qué otro carisma me puede aportar, y desde mi carisma con el otro carisma, pues vamos haciendo presencia como vida religiosa dentro de nuestra realidad. Y es por eso que lo convertimos como una luz, este compromiso intercongregacional. La segunda pregunta también me causó un poco de conflicto o de reto para saber qué podía contestar, y creo que con lo que les pedí ayuda también nos costó como encajar esta pregunta, pero veíamos que la vivencia frente a estos relatos congregacionales, resaltamos 4. La comunión fraterna, la dinámica creativa, la originalidad y la actualización de nuestra manera de transmitir el evangelio en nuestra historia actual. Y la comunidad fraterna, pues, es este espacio para responder a las necesidades que nos surgen en la actualidad. Y es aquí donde el pasado se hace presente responsable. Es una dinámica creativa entre las generaciones pasadas y las nuevas generaciones. La originalidad es parte de un diálogo constante, ya que aquí me tomé el atrevimiento de hacer la reflexión desde el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, con la parábola de la higuera. Sabemos que muchas veces, como nuevas generaciones, cuando no nos gusta algo, lo queremos quitar o no queremos hacer eso. Entonces yo veía la reflexión que frente a esta vivencia, lo mejor es no cortar esa higuera, sino, como decían los discípulos, pues abonarla, y desde ese abono que damos con nuestra originalidad, con nuestra presencia de nuevas generaciones, pues van a salir nuevos frutos que van a hacerse visible y presente en nuestra historia. Y sobre todo, pues actualizar lo que es la presencia, como bien Bernie decía, voy a retomar las palabras de Bernie, muchas veces pues perdemos como esa mirada de personas o de hermanas y hermanos concretos que nos orienten o nos den ese testimonio dentro de nuestras congregaciones, y pues nos toca ver principalmente a Jesús, pero con este deseo pues de seguir transformando lo que es la vida consagrada. Y la postura que nosotros tomamos frente a estos relatos, puedo mencionar 4, nos encontramos retados, comprometidos, entregados y sobre todo libres de empezar nuevos horizontes. Estos nuevos horizontes nos van a realizar porque vamos haciendo nuestra vida consagrada desde nuestra experiencia, desde nuestra capacidad, desde lo que nosotros tenemos y lo que podemos dar. Muchas veces como nuevas generaciones o como juniores estamos o seguimos estando atrás de nuestras hermanas o hermanos mayores, y sin embargo creo que una de nuestras posturas que vamos trabajando en este tiempo es que nosotros también podemos hacer presencia, podemos ser voz y podemos ser esta vida consagrada que la actualidad nos está exigiendo.
creo que ya estamos en tiempo. ya estamos, sí. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu presencia, por tu voz, por tu originalidad y por lo que tenés y nos has regalado en esta tarde. Y entonces ahora sí le vamos a dar el paso a Edwin. Si estás por ahí, Edwin, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo está hermana Daniela? Buenas tardes pues para todos. Es un tema que nos confronta bastante, pero más que confrontación pues creo que la formación es para toda la vida y en la vida consagrada mucho más. Siempre aprendemos algo nuevo. Y llego pues con la metáfora, hermanos y hermanas, de la barca, ¿no? De la barca que el año pasado el Papa Francisco nos allí en esta oración, que todos estamos en la misma barca. Y colocó a Jesús, que todos seguimos, es esta barca, a Jesucristo. Creo que es el primer paso que como vida consagrada, como religiosos, como religiosas, debemos de tener en esa primera página de nuestro relato. Y voy a compartirles un poco de algunas experiencias que hemos pues tocado o vivido en torno pues a este tema de la vida, de la formación de la vida consagrada. Bien. Y colocaba inicialmente pues con el objetivo de que en el día de hoy nos convoca escuchar a Jesús en esta hora. Y de cierto modo, ¿cómo estamos escuchando a Jesús en este nuevo tiempo, en esta nueva realidad? Y creo que es poderle responder a esta nueva realidad con desafíos concretos, con metas concretas y poderle llegar todos juntos. Aquí estamos reunidos todo Latinoamérica y creo que de otros países en torno a algo que es evangelizar. Y evangelizar es ir allá donde el otro. Nos hablan mucho de la alteridad, de la profundidad, de el podernos acercar al otro o el de al lado, como lo dice el Papa Francisco. Y allí en medio de ello, pues también tenemos nuestras culturas, nuestras costumbres. Nuestros países está en esa diversidad y en esa pluralidad de colores, de sonidos, de gustos. Entonces es podernos pues entrar en esa presencia. Y teniendo en cuenta, antes de contestar esas dos preguntas, colocaba la iglesia en signo de pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo a la iglesia en esta nueva era, teniendo en cuenta pues la formación? A los que están allí en el paso de entrar a una comunidad, o los que estamos dentro de una comunidad, o aquellos que han pasado por esos votos temporales, esos votos perpetuos, cada uno de ese paso a paso. Pero la iglesia en sí, y aquí pues voy a hablar en general, ¿cómo estamos respondiendo a esa realidad de formación? ¿En qué nos estamos formando? ¿Cuál es la prioridad? En ponernos nosotros en los zapatos de quién, o ponernos los zapatos de quienes que como seres humanos, claro, pero también como religiosos respondemos a tantas necesidades, a tantas voces de esperanzas que nos buscan. El religioso y la religiosa todavía son bien vistos en muchas de nuestras comunidades porque hay una voz de esperanza. Entonces aquí, en torno a ello, hay algo que traigo como primer criterio, que es comunidad. Iglesia, comunidad, donde se comparte la alegría del evangelio. Y de cierto modo, hay muchas maneras de poder evangelizar. Evangelizamos desde nuestras comunidades, evangelizamos o formamos desde en la calle y formamos desde nuestro testimonio. Creo que evangelizar y formar van a la par, van como entretejidas. Entonces, teniendo en cuenta ello,
colocaba las dos preguntas y creo que una lleva a la otra. Y son las experiencias que he podido observar, indagar, contemplar, dialogar con la vida religiosa, de poder saber qué pasa en cada una de ellas, y cómo podemos ser parte de una formación integral. Y creo que todos vamos por el mismo horizonte. Y traigo unos criterios o algunas palabras que nos van a ayudar también a sensibilizarnos críticamente en torno a estas dos preguntas, porque son entrelazadas. No hay respuesta ni para la una ni para la dos, sino que las dos van unidas. Y voy a un primer criterio, que es el diálogo. El diálogo con el instituto, ¿sí? El diálogo con la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? No somos islas, sino que creo que el Papa Francisco ha logrado y sigue allí en su discernimiento de poder que todos seamos uno, de podernos unir con otras religiones. Y ahí va a lo intercongregacional, interreligioso, que lo hablamos mucho en nuestras comunidades. Cómo yo me estoy acercando al hermano o a la hermana y en formación. Cómo se están formando. Cómo yo puedo aportar a la formación. Y es un criterio súper interesante en la formación desde esos primeros, diríamos, en nuestra congregación, los del plan ruta, en otros los aspirantes, pero también al llegar al postulantado, lograr tener esa conexión con el diálogo, con el instituto, el diálogo con la iglesia, el diálogo con lo intercongregacional. Y algo que también tiene que partir en nuestra formación desde ese diálogo es con la naturaleza. Laudato Si nos habla allí mucho de la casa común, el poder ser parte y generar pues esa nueva mirada de proteger. Y eso hace parte también de la formación, de sensibilizar, concientizar esa mirada con lentes de contemplación y de cuidado a nuestra casa común. Y en sí la unidad. Hay otro que creo que lo han dicho los otros hermanos, el poder escuchar. Y escuchar no solamente colocar allí el oído y no queda nada, sino que el poder escuchar la realidad, el clamor. Una de las palabras que nos convoca es el clamor que el mundo día a día nos está allí diciendo, y nosotros cómo respondemos a ese clamor. Y la formación hace parte también para responder a ese clamor, a esa realidad. ¿Cómo se va interactuando? ¿Quiénes están llegando? ¿Cómo están llegando? Y va algo en relación con el relato, ese relato, esa historia de vida, esa biografía, ¿sí? O diría la autobiografía para la persona que se va a sentar y se va a interrogar en su historia. Y cómo esa historia va a ser parte como fruto de ese nuevo renacer, esa nueva mirada, y como un buen religioso, ¿qué será un buen religioso? Pero como esa mirada de el hacer el bien por los demás. El ser sinceros y honestos. Creo que la formación tiene que partir también por estos dos criterios, desde el escuchar, siendo sinceros y honestos, sin evadir, sino esta es el camino, aunque hay muchos tramos, hay muchos, pero vamos por este camino. Y todos unidos y vamos haciendo ese itinerario diría alguno por allí, partir de ese camino con tramos y lograr llegar a ese itinerario del consagrado o de la consagrada. Lograr lo importante que es ser consagrado, que es la entrega total por los demás.
Dice el Evangelio, vayan y anuncien el Evangelio a todo el pueblo, a todo el mundo, ¿sí? Y no es, y vayan al ministrar no es esto, colocar y darle una mirada de que va a administrar algo, sino que va a acompañar una comunidad. Creo que es muy importante también que el formando tenga esa escucha de cuál es la realidad y qué es lo que se va a hacer. Con otro itinerario que es el acompañamiento, que creo que todos, en toda la formación, siempre tiene que estar allí muy pendiente a esta parte del poder, esto junto con diálogo y escuchar. Allí se complementa con el acompañamiento. Si se tiene un buen diálogo, si se tiene una buena escucha, pues se logra tener un buen acompañamiento. Y el acompañamiento, colocaba aquí una pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo? A partir de fichas, creo que es importante, pero no es necesario. A partir de un conversatorio, a partir de una entrevista, a partir de la psicología, todos esos son instrumentos que nos sirven para acompañar. Pero coloco mejor el dialogar y escuchar, el sentarnos, el comer un helado, el salir, el cómo estás, cómo va. Creo que son las preguntas que desde la formación y se va creciendo en algo que es tan importante, que es comunidad. Está pendiente y yo estoy pendiente de la otra persona. Edwin, ya estamos a tiempo. Bien. Y por último, de este primer, la comunidad. La comunidad que creo que somos todos tan diferentes, pero todos compartimos la misma casa. Todos pensamos tan diferentes, pero nos sentamos y proyectamos el proyecto, y creo que desde la formación se tiene que dar ese aval. Y así como para ir terminando, los tres pilares de la iglesia, o la vida consagrada: oración, vida comunitaria y apostolado. Y oración lo coloco como el compartir, el apostolado como pluralidad y la comunidad como el portavoces, el poder salir, ¿sí? Compartir, el sentir de que somos tan diferentes desde la vida comunitaria, pero que llevamos algo a nuestros apostolados. Y son los tres pilares que la vida consagrada debe ser lo más fuerte, y que los que estamos en formación, que somos todos, vuelvo y reitero, siempre es esa solidez de esa oración comunitaria y personal, la oración con la vida cotidiana, esa vida comunitaria, el expresar, y ese apostolado donde estamos, hospitales, escuelas, siempre encontrándonos con el otro. Y ya para finalizar, pues sí, esto es nuestro itinerario, respondiendo como qué es lo que hacemos, y comparto algo que desde mi congregación y otras congregaciones también han ido apostando sobre esto, que es un plan ruta de podernos dirigir. Y lo traigo acá el suscitar es poder tocar el corazón, el acompañar, poder escuchar el corazón, el discernir, poder entender el corazón, y el decidir, que es clave en ello, es poder tener una crisis en el corazón. Estamos en la época de las crisis, pero esas crisis que nos hacen confrontarnos y responder a las realidades. Y la vida consagrada, desde la formación hasta aquellas personas que llevan muchos años, siempre van respondiendo desde las crisis al evangelio, al apostolado y a la oración. Gracias, Edwin. Y como vamos viendo, los relatos en esta tarde se entretejen desde las diversas experiencias, y cada uno va poniendo sobre la mesa, desde distintas ópticas, un recorrido. Gracias en este caso por este plan ruta. Y ahora sí, Heidi, te damos la palabra si quieres compartir. Puedes abrir tu micrófono, Heidi. Ok, muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar aquí. En un tiempo de incertidumbre, ¿qué luces vemos desde la experiencia formativa?
No sé si están viendo la presentación bien completa o está todavía... ¿Puedes agrandarla, por favor? Ahí va, perfecto. Ok. Adelante. Bien. Entonces vemos. Pasamos a la siguiente, cuando esto quiera pasar. Bien. La luz de la palabra y la oración. Desde la formación inicial se nos invita a ir creando una relación con Dios íntima a través de la oración y de su conocimiento a través de la palabra. En este tiempo de incertidumbre, eso nos sostiene la esperanza y nos motiva a seguir caminando, confiando en que para Dios nada es pérdida, todo es ganancia, aún en situaciones donde nuestra comprensión humana nos sobrepasa. No entendemos lo que está pasando y, bueno, la oración nos ayuda. Tenemos también como luz el crecimiento integral. Ya lo ha dicho Bernie, ya lo ha dicho Edwin, ya lo ha dicho Cecilia. Contamos con la posibilidad de compartir nuestra historia y trabajar en ella para sanar las heridas que nos limitan a través del acompañamiento psicológico y espiritual. También contamos con la apertura de comenzar y avanzar una carrera universitaria. Pienso que es una luz desde mi experiencia formativa en este tiempo de incertidumbre, pues estamos llamados a dar más, a darnos completamente, y nuestras limitaciones a veces son un obstáculo, pero en trabajarlo, al atendernos en todos los niveles, inclusive en el nivel de salud, en aprender y crecer, y además de gozar de esta oportunidad que no todos lo tienen, es una ventaja a la hora del servicio. Así nos disponemos con más apertura a ser signos de esperanza, a ser signos de paz y libertad, coherentes y capacitados para servicios concretos. Tenemos también como luz de la libertad afectiva. En mi experiencia, hemos sido invitadas a mantener relaciones de amistad dentro de la comunidad y también con personas que viven el mismo proceso en el que estoy caminando, pero fuera de la congregación. Es una luz en este tiempo, pues el camino se hace a menos cuando se camina acompañada. En esto conocerán que todos son mis discípulos, dice Juan en el capítulo 13, versículo 35, que tienen amor los unos con los otros. Crecemos en la intercongregacionalidad, en la aceptación mutua y en el amor dentro de nuestras comunidades. Eso nos hace signos en medio de nuestra época y sociedad egoísta e interesada. También vale mencionar en este punto nuestra experiencia de vida, no solo, por ejemplo, nosotras como mujeres, no solo entre mujeres, sino también la libertad de estar y de trabajar y de compartir y de caminar junto a los hombres, sin intenciones escondidas, sin miedos y juicios, como verdaderos hermanos y hermanas. Siento que eso es una luz que este proceso de formación, pues, actualmente nos ha ayudado mucho. Y, por último, dentro de las luces, miraba la confianza. Nosotros, como religiosos jóvenes, nuestras congregaciones manifiestan su confianza en nosotros a través de responsabilidades de servicios importantes para nuestra congregación y para la iglesia en general. Esto es una luz en medio de este tiempo de incertidumbre, pues en la prueba nos fortalecemos. Sabemos que aprendiendo y viviendo lo que nos corresponde hoy, podemos mañana ser capaces de ser hermanas y hermanos más cercanos, solidarios y humildes. Entonces, la confianza que nos manifiestan nuestros superiores en este momento, pues nos ayuda a la hora de la verdad para un futuro como religiosos con responsabilidades. Ahora, a la siguiente pregunta: ¿cómo viven y cómo se sitúan frente a los distintos relatos que existen al interno de la congregación? Entonces, en esta pregunta, yo también me preguntaba qué relatos, cuáles son los relatos. Entonces me tomé la libertad, en un espacio de compartir comunitario en mi fraternidad, le pregunté a mis hermanas, ¿cuáles son los relatos que como congregación tenemos en lo interno de nuestra congregación? ¿Qué relatos vivimos? Y entonces fueron saliendo algunos. El primero, el relato de la fraternidad. Como franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, pues de manera personal, ¿no? Tenemos muy arraigado el tema de la fraternidad como parte de nuestra vivencia en todas las comunidades. Y yo creo que muchas de las congregaciones lo tienen, ¿no? El tema de la fraternidad, pero bueno, nosotras como parte esencial nuestra por ser franciscanas. Por supuesto es un camino que no es fácil, pero qué hermoso compartirlo. Contamos con la intergeneracionalidad, ya lo decía la hermana Cecilia.
actualmente en número son más las hermanas mayores que las jóvenes. Y generalmente hay una joven viviendo entre varias mayores. Eso nos hace más solidarias y atentas a las necesidades visibles y reales de nuestras hermanas. Aunque pueda ser un desafío, quizás la amistad, porque se puede generar dentro de la comunidad por las diferencias de pensamiento y cultura propias de nuestras generaciones. Nuestras hermanas mayores piensan y ven la vida de un punto totalmente distinto que lo vemos nosotros. Eso lo hace un poco más difícil lo que podría hacer si viviéramos entre contemporáneas. Personalmente, siento que mi vocación me han ayudado a mantenerla con la llama encendida, la oración de mis hermanas mayores. Actualmente vivo en una comunidad de 2 hermanas, de las cuales 8 son mayores de 78 años, las otras 3 son mayores de 50 años, yo tengo 27 y la diferencia cronológica en cierta manera nos limitan a la hora del compartir fraterno. A mí me gusta la música, el sonido de las risas fuertes, el ruido de las voces que hablan sin parar, y a mis hermanas les gusta el silencio. Y aunque hacen su esfuerzo por aceptar y tomar mi necesidad, yo noto que les cuesta mucho, así como también yo hago mi esfuerzo y me cuesta callar y dejar al silencio irrumpir en nuestros encuentros fraternos. También tenemos el relato de la apertura. Actualmente, con el tema de la pandemia del COVID-19, la apertura, en este caso voy a hablar de la apertura digital, es una necesidad para todos. Nuestra congregación ha hecho esfuerzos y nos han cedido la posibilidad a las jóvenes para actualizar nuestras redes sociales y página web de la congregación. Pensamos que quizás sea una posibilidad para la pastoral vocacional y para nosotras mismas. Por lo tanto, las jóvenes en formación sentimos que es un camino positivo que se está abriendo en la congregación, a pesar de que nuestras posibilidades sean limitadas por los escasos recursos económicos. Nosotras somos una congregación nacida en Venezuela y tenemos pocas comunidades fuera del país. Y a pesar de que a nuestras hermanas, a la mayoría nos cuesta aceptarlo, toda esta situación, ¿no?, de la apertura digital, que no comprenden el alcance de la tecnología y de las redes sociales, pues aún así se abren a esta necesidad nuestra. También, hablando de la apertura, podemos hablar que se puede mencionar el hecho de que podemos participar y disfrutar de encuentros intercongregacionales formativos. Crecemos en una misma iglesia, tenemos una misma meta y eso actualmente se está alimentando y pues eso nos hace sentir bien. Tenemos el relato de la pobreza. Como acabo de decir, somos una congregación nacida en Venezuela y nuestra economía general es muy limitada. Vivimos prácticamente de las ayudas de los proyectos internacionales para nuestras casas, hogares y comunidades de hermanas mayores. Es un desafío para nuestras comunidades religiosas que de alguna manera se acostumbraron a ciertas comodidades de las que actualmente no se pueden gozar. Sin embargo, por ejemplo, yo como joven vengo de una familia pobre y actualmente no hay mayores diferencias en lo que yo comía en mi casa en época de abundancia en Venezuela de lo que comemos en mi comunidad ahora en época de carencia en Venezuela. Siento que la pobreza no es una utopía inalcanzable para nosotras las jóvenes aquí en Venezuela. Tenemos la ventaja de aprender a vivir con lo necesario de forma prácticamente obligada, pero con sentido de empatía. Nos ha nacido la cercanía, con este sentido de igualdad con la gente que trabaja con nosotras y que vive cerca de nuestras comunidades. Por supuesto, existe una cierta injusticia entre la verdadera necesidad y lo que creemos necesidad que hay que satisfacer, de las ventajas en unas comunidades y no en otras, donde nuestras hermanas viven con más carencias. Pero en sentido general, no hay una norma, no hay una forma de entender, por ejemplo, el motivo del descuido de infraestructuras en unas comunidades y el exceso de cuidado en otras. Es un poco controversial, pues tenemos la posibilidad de vivir como pobres, pero en algunos casos nos cuesta bajarnos del pedestal de las facilidades, de las posibilidades a mano. Tenemos el relato de la oración, que también, como lo había dicho antes, vivo entre hermanas mayores, orantes, sacrificadas, silenciosas. Nuestra espiritualidad franciscana también es contemplativa. Vuelvo a repetir, la oración es la que ha sostenido mi vocación, pero no mi oración propia. La oración, no la oración que hago yo, sino la oración de mis hermanas.
Me siento muy agradecida por ellas y a Dios que se manifiesta a través de ellas en los momentos más difíciles de mi vida diaria y en los momentos más difíciles de mi vocación. Cada día decidimos sonreír y hacer felices a los que encontramos en el camino. Decidimos amar y hacer sentir acogidas a las hermanas con las que vivo. Decido decirle sí a Dios con mi vida entera hoy, no mañana, hoy. Eso lo hace la oración. Levanto la voz en defensa de mis hermanas mayores que lo aprendieron y lo viven actualmente. Tengo la alarma para ver si ya se me acabó el tiempo y sonó. Me falta poquito. Bueno, mis hermanas lo aprendieron, lo viven actualmente, me lo enseñan y me toman de la mano para aprender esta vida orante. Y me duelen mis hermanas de edad intermedia, las que a la oración solo asisten si tienen tiempo libre dentro de sus agendas siempre agotadas, aunque sean de llamadas telefónicas. Me parece que la oración comunitaria, por la experiencia, no es general, es quizás concreta, ¿no? Me parece que la oración comunitaria es solo para las que estamos en formación y las mayores que no tienen tiempo de hacer más nada. Y por último, el relato de nuestro continente o de nuestro país. No es novedad para nadie que en Venezuela vivimos una situación difícil a nivel económico, social, político, educativo, bueno, y de tantos más. Nosotras, como congregación educativa, hacemos el mayor esfuerzo para ofrecer una educación de calidad en medio de la carencia, en medio de la dejadez, de las leyes incoherentes, de la indignidad del salario del docente que le obliga a renunciar al trabajo por la necesidad de buscar algo que le sustente mejor. Yo, como miembro de la congregación y como ciudadana de este país, siento este compromiso por mi gente y apuesto porque la buena educación salvará a la futura generación. Soy testigo de la realidad de los inmigrantes que nos duele en todas partes del país, sobre todo donde quedan niños solos, atendidos por sus vecinos o familiares que quedaron a cargo mientras sus padres se estabilizan fuera del país. Soy testigo del hambre, de la tristeza, del abandono a la que se ven nuestros niños en todos nuestros centros educativos y también en nuestras casas hogares. Soy también testigo oyente de la realidad del pueblo indígena, donde mis hermanas de congregación hacen una amplia labor evangelizadora de acompañamiento, no solo espiritual, sino alimenticio, moral, educativo. Todas esas realidades me mueven, me conmueven y me invitan a seguir diciendo sí a la misión que tiene mi congregación en mi país. Sin embargo, a veces pesa esta carga, sobre todo duele las realidades de nuestras familias y lo que provoca es salir corriendo, buscar alguna otra forma de responder, de actuar, de movilizarme más, de solucionar. Nuestras fraternidades se tornan muchas veces en nidos de comprensión y alivio de nuestras ansiedades. Otras veces como que más bien nos impulsan a terminar de tirar la toalla y buscar vivir diferente. Pero bueno, nuestra esperanza no se marchita y Dios, que es fiel, que nos sostenga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heidi. Creo que nos has hecho una vinculación de la vida con la realidad y ese llamado también a esa fraternidad intergeneracional que tanto necesitamos. Y como el tiempo nos apremia, vamos a dar paso a darle la palabra a nuestros acompañantes formadores, que en esta tarde pues también tienen una palabra que decir y que respondernos. Entonces invitamos a Alexandra para que por favor nos comparta también su experiencia. Gracias. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí, perfecto. Mira, intentaré hablar en portuñol, pero les digo que no soy muy buena porque ahí estoy, ¿no? Pero hablaré despacio y si hay algo que no comprenden, pues por favor después pueden preguntar, aclarar, que yo con gusto lo haré, ¿no? Entonces, me gustaría empezar compartiendo un poquito más sobre mí para comprender un poco el momento en que estoy viviendo también. A mí me quedó como un poquito de provocación las cuestiones que nos invitaron a contestar, porque me motivaron a pensar un poquito desde mi experiencia cómo las cosas van aconteciendo en este momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo, cuando ingresé en la compañía, en la congregación, hace 22 años,
mi mayor deseo era me poner en misión, ir para donde la gente estaba, estar con la gente, compartiendo la palabra, hablando de Jesús, estar gastando mi vida entre la gente, entre las personas que más lo precisaban. Nunca me pasó por la cabeza en ningún momento como que está en un lugar en donde estoy ahorita, ¿no? Acompañando a otras personas. Pero cuando la congregación me pidió este servicio, una de las cosas que pasaron por mi corazón, después de orar, de contestar, de decir no, no lo puedo porque no sé hablar, porque hay hermanas que son más experientes que yo, ¿cómo voy a hacer esto? Es que a mí me ayudó muchísimo en mi proceso, en mi caminada como consagrada, las hermanas, las personas que me acompañaron en el camino. Entonces, soy muy grata por las hermanas que me acompañaron. Y ellas son como que lo alicerce, la base que tengo hoy para acompañar también a las jóvenes que el Señor confía en este momento de la vida. Soy teresiana y como teresiana tengo una mirada muy grande en Teresa de Jesús. Y creo que el proceso de acompañamiento, Teresa de Jesús lo habla muy bien en su obra, en la vida, cuando dice que hace la invitación para que sus mejores amigos se reúnan y puedan hablar entre ellos, decirles cosas para que puedan crecer juntos, para que puedan corrigirse, para que puedan sacar adelante el proyecto de Dios y amar más y hacer las cosas mejores. Y creo que el proceso de acompañamiento es tanto para nosotros que acompañamos, como también la comunidad formativa. Yo me pongo mucho en este camino como intento, por lo menos, no tengo el deseo, creo, puede ser que ni siempre lo logre, pero tengo ahí un deseo muy grande de me colocar como discípula también, de estar aprendiendo. Y a mí me ayuda muchísimo en este proceso las hermanas que hacen parte de la equipe formativa. Yo estoy acompañando a las jóvenes en este momento en la formación inicial, pero no estoy sola. Hay otras hermanas que acompañan conmigo. Yo no tengo mucha experiencia, estoy a 3 años en el proceso formativo y hay momentos en que los jóvenes llegan con una demanda que a mí es como que me carece, me hace falta un poquito más de experiencia, porque yo siento que no viví todo. Entonces, las hermanas que están en la equipo de formación, que tienen una otra vivencia muy más amplia, me ayudan mucho como que a alumbrar, a conseguir lograr, conseguir conectar con los jóvenes. A veces tenemos un poquito de ilusión de que nosotros, por sermos más jóvenes, vamos a conectar, enganchar un poquito más con las nuevas generaciones. No lo sé si lo logramos mucho, porque a veces también uno acaba como que la forma de organización, de la congregación, de la vida comunitaria, nosotros ponemos, está tão dentro, tão metido em uno, que às vezes não percebemos que algumas coisas sim se pode cambiar, sim se pode fazer distinto. E nesse processo de acompanhar as luzes que miro em este momento e que estamos vendo que é tão distinto para nós outros, eu saquei como que 3, não? A vida comunitária, a missão apostólica e o processo formativo. Eu dizia antes que não me imaginava em la formação e tampouco me imaginava em la formação dentro de uma pandemia. Então, isso também é algo distinto, não? Estar em la formação nesta pandemia. E creio que a vida comunitária para nós outras tem sido um espaço de aprendizagem muito grande, porque nós outras antes da pandemia é como que buscávamos espaço para quedarmos mais juntas, para que as vivências que hacíamos pastorales pudéssemos como que sacar tempo para valorar, para degustar, para aprender mais, para ahondar mais, para sentir o gosto daquilo que estávamos vivendo. E com a pandemia como que sim, agora temos tempo. Sim, agora podemos ahondar um pouquinho mais. Todavia, também com a pandemia,
esse espaço da casa, da comunidade, nos quedamos mais cerca uma das outras. E isso também é reto para nós outras, porque aí tem sido como um espaço também para nós outras de aprendernos a escucharnos mais, a mirarnos desde outras perspectivas, a acolher as riquezas e também as debilidades que cada uma de nós tem, não? E neste caminho que vamos fazendo. E está aí também como que despertando em nós outras muita criatividade, muita mesmo. Dos questionamentos que trago dentro do tema da vida comunitária é como neste momento da pandemia, que é tão caro para nós outros a vida comunitária, já antes, para as novas gerações, como que conectar para nós outras o espaço comunitário de estar junto, de compartilhar, de não só de orar e de comer, mas também de falar de coisas, de trocar ideias, de intercambiar projetos, e as novas gerações, pues como que tem uma outra forma também de se conectar. Nem sempre é com nós outras em um espaço comum, sino em sua habitação, com outras pessoas que estão conectadas em outras redes. Então, para mim, é como esse é um reto que temos como que aí para adelante, para ir falando, para ir descobrindo caminhos conjuntos. A missão apostólica para nós outras, neste momento, nossa casa de formação é noviciado também. Nosso noviciado é continental, pero por não poder sair do país, Brasil está, como vocês têm acompanhado, está em uma situação muito séria, muito grave por a pandemia. Então, se acá é o noviciado, a novicia está acá. Então, para nós outros, o tema do apostolado tem sido um reto muito grande, porque não estamos saindo para ser nada afuera de la casa, estamos em la casa. Então, buscamos ser criativas em aquilo que vamos fazendo. Antes teníamos medo de adentrar em las redes sociais, em los meios de comunicações múltiplos, como que a pandemia nos favoreceu isto também, miramos como luzes. Então, estamos sacando muito mais coisas para fazer dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e outras coisas. Então, as formandas também têm nos ajudado muitíssimo nesse sentido. Então, temos feito formação transmitidas pelo Facebook, cantando, rezando juntos, fazendo encontros vocacionais, fazendo um movimento que antes nós outras como que nos quedávamos aí um pouco com suspeita de como fazê-lo, não? E a formação para nós outras também, que tem aí sido um processo também de aprendizagem muito grande. Nossa comunidade, as hermanas, nós somos uma comunidade inserida em um bairro de la periferia de Goiás, de Brasil. Nossa casa é muito parecida com as casas do bairro, não há distinção, então é pequena, não há um espaço grandote, estamos inseridas aí, não? A formação em este espaço ha sido reto também, porque é como que quando vai rezar, o vizinho pôs uma canção, o outro começou a falar mais alto, mais forte com seu filho, e assim o perro começou a latir, o gato começou. Então, vamos também manejando com este ambiente externo também que vamos logrando aí, não? E tem sido um tempo de muita aprendizagem. Nós outras estamos vivendo uma experiência neste momento do que estamos falando internamente, não? Estamos vendo uma experiência muito rica como equipe de noviciado. A formação nossa de noviciado, como falava, é continental, pero como as novícias não podem irse, o noviciado que é em Colômbia, as novícias se quedam em seu país, e nós outras que acompanhávamos antes, seguimos acompanhando. Estamos fazendo como esse espaço compartido. E aí, pedido muito de nós outras la escucha de las formandas, la escucha de nós outras também, como acompanhantes do processo, junto com a maestra de novicia, para ir haciendo caminho, para ir buscando respostas juntos, para ir buscando luzes, espaços grandes também de oração, porque não temos respostas para todo, não? Pero aí vamos ponendo o que somos e o que temos a serviço do reino. Então, não sei, esse é um pouco de minha vivência, de minha caminhada hasta acá,
Estoy empezando en el proceso formativo, pero empiezo con deseo muy grande de contribuir para que el reino pueda crecer, pueda seguir adelante. A mí me gusta mucho ser religiosa, ser consagrada, y me gusta y quiero compartir esto con la gente que quiera también. Gracias. Muchas gracias a ti, Alexandra, por la experiencia, por este testimonio que nos das también de lo que implica iniciar el camino del servicio, de la formación. No todos nos sentimos preparados para ello, pero todas tenemos también la capacidad para transmitir la vida. Y bueno, le damos la bienvenida a Alberto Luna. Le agradecemos su presencia y también pues nos parece que ya está haciendo el cierre de este panel. Entonces, bienvenido, Alberto. Muchas gracias Azucena, gracias Daniela. Aquí desde Santiago de Chile voy a compartir con ustedes. Yo recogí en realidad los silencios, los gemidos y los gritos. Y recogí algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Yo llevo 42 años de vida religiosa, de los cuales 38 años he estado en casas de formación. Soy un junior del 38º año y ahora estoy en una casa de estudiantes de teología. Los silencios que yo he anotado, el primer silencio que yo he anotado es el mundo de la afectividad y la sexualidad y la orientación sexual. Por un lado, los jóvenes religiosos con frecuencia no encuentran maneras de expresar lo que viven a sus acompañantes. Esto en un contexto en el que, en general, los jóvenes hablan cada vez más libremente del tema entre iguales, y en las redes sociales estos temas están muy presentes y salen por todas partes con toda su crudeza. Por otro lado, los acompañantes, formadores, que no acabamos de encontrar modos de abordar el tema y de acompañarles de manera franca y constructiva. Aquí la cuestión puede ir muy encadenada con las nociones de pecado y de moral sexual que nos vienen de forma implícita de nuestros institutos, que traemos de nuestras familias, parroquias, colegios. Si hacemos el esfuerzo por explicitar que nuestros criterios tienen límites y que hay una sensibilidad global que se está desarrollando sobre la que podemos conversar sin convertirla en tabú, entonces podremos crear espacios sanos en donde compartir esa dimensión de la propia interioridad sea mucho más natural. No se trata de relativismo, sino de una escucha, de diálogo que es capaz de preguntar para acoger, comprender, desde lo que están viviendo los jóvenes religiosos y también nosotros, los acompañantes. Y desde ahí ver la manera de seguir creciendo. Otro silencio que yo anoté es el de la percepción de un itinerario espiritual difuso y poco consistente, al que le faltan herramientas adecuadas para ayudar a los jóvenes religiosos a transitar y articular progresivamente su llamada al seguimiento de Jesús. El acompañamiento espiritual personal y comunitario, acompañado en algunos casos por las terapias, por la formación pastoral, teológica, filosófica, profesional, que a veces no se articulan adecuadamente con el camino espiritual de seguimiento de Jesús en el propio carisma. Los jóvenes se pueden sentir transitando vías paralelas que no dialogan. Las terapias en ocasiones pueden ser un sucedáneo del acompañamiento espiritual, o porque abordan temas que no se hablan en el acompañamiento, o porque no se incluyen esos temas en el camino espiritual. Una búsqueda en la que la comunidad y los acompañantes podríamos ayudar a encontrar el hilo que cruza la propia vida y la unifica, para desarrollar lo más propio de cada persona,
tomando en cuenta el proceso personal y la particularidad de los dones del Señor para cada uno. La terapia, la formación académica e intelectual, en interacción con la oración personal, son medios, como también lo podría ser la música, la danza, el arte, etcétera, o las redes sociales. Siempre cabe volver la mirada orante sobre estos medios para empaparlos de la presencia del Señor que nos ha llamado a seguirlo, para integrar. El tercer silencio que yo nombro es la necesidad de actualizar y releer el carisma fundacional, de modo que sea significativo en las nuevas culturas y en las experiencias que traen los jóvenes, las jóvenes religiosas a sus comunidades de formación. Es decir, discernir lo que toca hacer en este tiempo desde el carisma. Para que haya fidelidad al carisma fundacional, cabe distinguir sus elementos esenciales del ropaje histórico de su nacimiento. Preguntas que se podrían formular así: ¿cómo hubieran sido nuestras fundadoras o fundadores si les hubiese tocado vivir en este tiempo? ¿Cómo hubieran respondido a nuestra realidad? Todo esto siempre animado por el Espíritu, que es quien posibilita tanto la fidelidad al carisma original como la renovación y la creatividad, la actualización. Después anoté algunos que yo llamo gemidos, como está también ahí en el programa, ¿verdad? El primer gemido que yo anoté es el deseo de una comunidad que permita y anime a compartir la experiencia de fe. Lo que pasa en la relación personal con el Señor, en la oración, en los procesos interiores personales. La práctica de la oración compartida, las homilías participadas, el discernimiento comunitario en sus diversas formas. Esto puede contraponerse a la desconfianza, al temor de que no sea respetada la confidencialidad, al uso de la información íntima de los jóvenes religiosos, sobre todo de sus fragilidades, para algún tipo de manipulación o descalificación, de parte de los compañeros a veces o de los acompañantes. El segundo gemido que anoté es que las necesidades de la institución, de las obras, de las pesadas estructuras u obras tradicionales, no se coman a las personas, particularmente a los religiosos jóvenes, y ahoguen su creatividad o las sobrecarguen de exigencias preestablecidas. Tenemos que tener claro que las misiones necesitan discernimiento y que las necesidades no deben ahogar al espíritu. En ese entendido, cabe considerar cuándo y en qué medida la continuidad de las obras tradicionales o el cuidado de los mayores, por ejemplo, puede ser también parte de las mociones del espíritu por fidelidad al propio carisma. Cabe hacerse las mismas preguntas sobre las novedades, la creatividad, ¿verdad?, la renovación. Después anoté 3 gritos. El primer grito es ser tratados como adultos o adultas, o también se podría decir ser tratados como estando entre hermanos adultos, hermanas adultas. Esto implica ser escuchados, tener la posibilidad de opinar libremente sin ser marcados por opiniones disidentes, ni tener que sobreadaptarse para sobrevivir, con el riesgo de no hacerse cargo de la propia vida y aniñarse, hacerse niños o niñas por falsa conveniencia. Ante este grito, los acompañantes podemos temer perder el control, que la formación se nos vaya de las manos, que se diluya nuestro rol de formadores. Este punto debe verse desde la perspectiva de que a los adultos se les puede pedir que actúen como adultos, con gradualidad en las responsabilidades, porque todos tenemos que aprender, pero también con la seriedad que se espera de una persona que va camino a ser adulta o adulto. Al fiel en lo poco, Dios le confía más. Laicas y laicos coetáneos de muchos de los jóvenes religiosos, participantes de las comunidades con las que compartimos misión, pueden ser una referencia bastante buena. Muchos de estos laicos y laicas que tienen su edad sostienen sus hogares, tienen trabajos en donde se exige compromiso serio. Se trata de ver el proceso de formación como verdadera incorporación a la misión desde el inicio y con la gradualidad que requieren los jóvenes que se van haciendo adultos para vivir como los religiosos que se espera sean. El segundo grito que anoté es la corresponsabilidad en la vida común y en la misión. O
Se contrapone a una relación vertical con poco diálogo y escucha de los sujetos de la formación. Incluye la posibilidad efectiva de participar en las decisiones y las responsabilidades. Todos sabemos que la obediencia tiende a tornarse más fácil cuando el encargo que se da es acompañado de consultas, de adecuada información sobre su verdadera necesidad y de las razones por las que se da la misión a esa persona o personas concretas. Se necesita el liderazgo de los superiores, responsables de comunidad, pero no debemos olvidar que el cuerpo somos todos y cada cual debe conocer su función y mejor aún asumir la importancia de su aporte en la edificación del cuerpo. El cuerpo necesita de todos sus miembros y las decisiones son mejor bienvenidas cuando involucran en una sana medida a quienes serán afectados o dependen de ellas. Y el último grito es una formación espiritual, académica, intelectual, profesional, más conectada a lo que viven los jóvenes religiosos y sus contemporáneos, y más cercana a la vida de la gente, que encuentre conexión con su vida cotidiana, lo que le preocupa y lo que desea. Una vida religiosa que ojalá esté más cerca de los pobres para que no se aliene en su autorreferencia. Conversar las noticias en casa, los sucesos del barrio y la ciudad, y ponerlos en tensión con la identidad religiosa nuestra. Sin caer en mesianismos, preguntarnos cómo y en qué medida nos podemos hacer cargo de esto que está sucediendo a nuestro alrededor para no quedarnos como espectadores apáticos. Hacer vida lo que dice el concilio, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Creo que has hecho un cierre con broche de oro a este diálogo y nos ha dado pautas como muy concretas para lo que viene. Y como nos queda un poco tiempo, queremos darle la palabra a Guillermo para que también él nos haga como eco de lo que ha quedado del día de hoy y también al mismo tiempo sea la apertura para nuestro próximo encuentro, ¿no? De este ver y escuchar que nos invita a dar el siguiente paso para iluminar en nuestro compromiso. Así que, Guillermo, bienvenido, tiene la palabra. Muy buenas tardes, ya muy buenas noches para todas, para todos. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestras panelistas de hoy, por su aporte, por su vida, por su inspiración y por haber dejado la piel compartiéndonos también sus propios relatos. Agradecemos enormemente. Yo voy a hacer solamente un puente entre hoy y el próximo martes, en que pasaremos de los silencios, de los gritos, de los gemidos, a una iluminación más teológica, más espiritual, sobre el relato de la vida consagrada y la responsabilidad que tenemos todos nosotras, todas nosotras, con rehacer relatos, con reescribir relatos, con reimaginar relatos, repensarlos, desde nosotras y nosotros mismos. A mí, desde el comienzo de la sesión de hoy, me acompañó la idea del discipulado a la que nos invitaron en la oración, las discípulas y los discípulos, porque es una memoria bíblica de que los relatos en el cristianismo se hacen en el seguimiento de Jesús. Y se hacen en las propias tierras, en la cultura. Cuando Heidi estaba compartiendo con nosotros, yo alcancé a ver en su palabra, en su historia, en su relato, el relato de Venezuela y sus gritos y sus gemidos. Y así se hace el relato del discipulado. Y el relato del discipulado y nuestros relatos se hacen en el camino, en la caminada, andando, siguiendo. La única vocación, que es una vocación común, que nos une a todas nosotras y nosotros, es el sígueme, sígueme. Y nosotros estamos llamadas hoy a una extraordinaria creatividad en el seguimiento. Relato y camino son inseparables. Relato y camino
son inseparables. Y tenemos que acercar los caminos a los relatos y los relatos a los caminos. Llevar los relatos a la historia, a la vida, y llevar la vida, llevar los gritos, llevar los gemidos, llevar los silencios a nuestros relatos y rehacer estos relatos. Así es que a todas y todos, agradeciéndoles desde el corazón su participación hoy, les invitamos a que volvamos a encontrarnos dentro de 8 días, el martes, a la misma hora, en el mismo canal, en este programa que no es el del Chavo del 8. Así es que no vendrán ni Kiko ni el Chavo del 8. Es una serie de Netflix. ni series de Netflix, sino todas nosotras y todos nosotros que estamos repensando, haciendo discernimiento, recreando, mientras caminamos en esta historia de luces y sombras, de dolor, de silencios y de gritos, con nuestra gente, rehacemos el relato de la vida consagrada, este relato común, el relato de los carismas, el relato de la consagración, con todo lo que nos dijeron hoy. Mil gracias y nos veremos en una semana. Daniela, Azucena, ustedes nos ayudarán a cerrar esto y mil gracias. Sí, gracias Guillermo, a la comisión. Hoy fue un día dedicado justamente a la escucha y realmente que emociona en un momento haber llegado a hacer 650 pantallas conectadas, queriendo que el relato y el camino sean realmente inseparables. Entonces, esto nos vamos a regalar, vamos a seguir de algún modo rumiando lo que hemos escuchado, sumando inquietudes, compartiendo, haciendo relato en nuestras comunidades locales. De eso se trata también la propuesta, y el 18 de mayo nos vamos a encontrar para el momento del iluminar con el tema elementos para rehacer el relato de la vida consagrada desde la experiencia formativa. Y nos van a acompañar la hermana Beatriz Herrera, de Santa Teresa de Jesús, de la compañía, y Guillermo Campuzano, quien recién nos regaló estas palabras. Así que muchísimas gracias, y esto no termina el martes próximo porque daremos un saltito a compartir desde la sinodalidad, la simbólica y el corazonar, el resignificar y cuidar la vida de la formación. Muchísimas gracias entonces por todo, y será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias, Azucena. Gracias, Daniela, a ti, gracias a todos por este lindo compartir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.